todos y bienvenidos de vuelta al curso básico de MATLAB nivel 1. Mi nombre es Luis Enrique Quirino Aguilar y el día de hoy veremos variables en MATLAB, creación correcta de variables y uso de punto y coma. Hasta ahora ya hemos visto de manera general cómo es el manejo de variables dentro de MATLAB, desde la creación de estas hasta incluso el cambio de algunos tipos. Sin embargo, durante la creación de variables hay algunas recomendaciones que se aconseja seguir, pues de no seguirlas puede ser que tu código sea confuso y te cueste más trabajo entenderlo. Estas recomendaciones son las siguientes. Nombrar correctamente tu variable. Esta es una recomendación de suma importancia, ya que estarás trabajando constantemente con tus variables durante todo el código, y si el nombre de esta no te resulta claro o puede ser confuso, es probable que tengas problemas al momento de crearlo. De este modo podemos volver al ejemplo de hace unos videos donde hacíamos un código para calcular el área y el perímetro de un rectángulo. Como recordamos, designamos la variable de la base del rectángulo como A, la de la altura del rectángulo como B, la del área del rectángulo como C y la del perímetro del rectángulo como D. Estas variables pueden ser sentido para nosotros, pues somos quienes la designamos, pero si alguien ajeno al código o incluso tú mismo después de un tiempo tratas de volver al código, al ver estos nombres de variables y las operaciones que se realizan, puede que no te quede claro y no entiendas lo que se está realizando. Es por esto que es recomendable hacer la designación del nombre de tus variables de una manera parecida a la siguiente. Por ejemplo, la variable de base del rectángulo podemos declararla de la siguiente manera: base rectángulo. Igualmente, la variable de la altura del rectángulo la puedes declarar de la siguiente manera. Y puedes hacer lo mismo con las variables para el área y para el perímetro. Ya que los nombres de tus variables no pueden llevar espacios entre sí, esta práctica es recomendable. Es decir, en caso de que tu variable tenga que utilizar se componga de más de una palabra, separar cada palabra a través del uso de mayúscula al principio. En mi caso, como preferencia personal, también me gusta dejar la primera palabra en minúscula. Esto debido a que cuando se tienen códigos muy grandes, al tener la mayúscula al principio de cada renglón, puede resultar confuso. Además, en el caso de códigos muy grandes o de muchas líneas, es recomendable que separes tu código en diferentes secciones, por así decirlo, de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en este código que hicimos del área del rectángulo, podríamos hacer esta sección en la que sería, por así decirlo, de la declaración de variables, una nueva sección en la que se realizan las operaciones y supongamos que el resto del código tiene alguna función especial, pues podríamos dejar, por ejemplo, esta f que declaramos como un 80.4 como una declaración aparte, la declaración de esta variable como la declaración de variables de línea de texto, declaración de booleanos y una sección nueva en la que se hace la conversión de variables. De momento puede que para códigos de este tamaño no resulte de demasiada ayuda o parezca incluso que entorpezca la visión, pero eventualmente conforme los códigos se vayan haciendo más complejos, este tipo de separaciones te ayudará a encontrar errores y entender qué está ocurriendo en cada parte de tu código. Y como último consejo está el uso del punto y coma al final de cada una de tus líneas de código, ya que veamos por ejemplo lo que ocurre si teniendo el código de esta manera lo corremos. Como podemos ver en nuestra ventana de comandos se empiezan a ir imprimiendo las variables que hemos ido declarando junto con sus operaciones. Sin embargo, podemos ver que las variables de base de rectángulo y altura de rectángulo no, no han aparecido en nuestra ventana de comandos a diferencia de las otras. Esto ocurre debido a que al poner el punto y coma al final de nuestra línea, la operación se lleva a cabo en el código o la declaración de variables. Sin embargo, esto hace que no se imprima nuestra ventana de comandos. Ahora veamos qué ocurre si utilizamos el punto y coma en el resto de nuestro código. Lo corremos
Y como podemos ver, a pesar de que se han almacenado todos los valores de las variables que hemos utilizado, en nuestra ventana de comandos no ha ocurrido nada. Veamos que, por ejemplo, si utilizamos nuestra función de clear all para borrar nuestras variables, cuando volvemos a correr el código no aparece nada en nuestra ventana de comandos. Sin embargo, nuestras variables sí se han creado y han sido asignadas de manera correcta. Esto sirve para que cuando estás creando un código no se vaya imprimiendo de manera constante todo lo que estás haciendo, ya que puede resultar confuso y además es un gasto para la memoria. Y se recomienda que si quieres que alguna variable en específico se imprima para verla o por algún motivo específico de tu código, puedes dejarlo sin el punto y coma. Como vemos, ahora que lo corremos, aparece la variable de área rectángulo, que es la que dejamos sin punto y coma. Y además se puede utilizar una función de nombre disp, en donde solo escribes disp e insertas el nombre de tu variable. Y esto hará que al correr tu código se imprima tu variable en la ventana de comandos. Con esto queda por concluida esta pequeña sección de variables en MATLAB. Espero que te haya servido y me acompañes en los siguientes videos donde comenzaremos con la sección de operadores en MATLAB y a continuación te dejo un pequeño cuestionario para que evalúes los conocimientos que has adquirido durante esta sección. Gracias. ¿Qué define a una variable? ¿Cómo puedes designar una variable? ¿Cómo cambias una variable de tipo numérico a una variable de tipo de línea de texto? ¿Qué es lo que impide el incluir un punto y coma al final de tu línea de código?